¿Qué son las catacumbas de París? Las catacumbas de París son una red de túneles que sirven como cementerio a miles de personas de distintas épocas y que está a unos 20 metros bajo tierra. Se calcula que los restos de más de 6 millones de personas puedan estar enterrados en los más de 300 kilómetros de túneles. En un inicio, estos túneles sirvieron como canteras de piedra caliza para construir gran parte de los monumentos y edificaciones que se pueden visitar en la actualidad. En esta época, los túneles se llamaban las canteras de París. De los 300 kilómetros de catatumbas que hay excavados, actualmente pueden visitarse solo una pequeña parte. De 1785 a 1787, para combatir las epidemias y enfermedades que asolaban a la población, se decidió trasladar los cadáveres y huesos de distintos cementerios de la ciudad a las catacumbas, tarea a cargo de Charles Axel Guillamon, inspector general de canteras en París. Probablemente se trate de la mayor mudanza de huesos de la historia. Ninguno de estos huesos está identificado, por lo que puedes estar viendo el cráneo de un indigente como el de algún aristócrata rico. Por las fechas y los cementerios implicados, algunos se atreven a sugerir nombres de personas que pueden estar allí enterradas. El pintor Simon Bouet, Salomón de Brosse, que es el arquitecto que creó el Palacio de Luxemburgo en París, o Charles Perrault, conocido por escribir Caperucita Roja y Cenicienta. Los huesos fueron trasladados hasta unas antiguas canteras subterráneas que serían bautizadas con el nombre de catatumbas por similitud con las catatumbas de Roma, convirtiéndose en el osario municipal de París. Las visitas al público comenzaron en 1809, durante el gobierno napoleónico, mediante visitas concertadas con cita previa, y continuaron durante todo el siglo XIX, recibiendo la visita de gente de la aristocracia, visitantes extranjeros e incluso numerosos personajes ilustres, como el rey Carlos X y el emperador de Austria Francois I. Durante la Segunda Guerra Mundial, las catacumbas de París también tuvieron su protagonismo. La resistencia francesa utilizó los túneles y cámaras para organizarse, planificar las embestidas y esconderse de los ataques o espías enemigos. Pero los nazis también sabían de la existencia de estos pasadizos y en ellos construyeron búnkers de guerra. Debajo de la escuela secundaria Lacy-Montaigne aún se pueden ver los restos. Para acceder a las catatumbas de París hay que descender 131 escalones y para salir 102 escalones, por lo que no está permitido el acceso a personas con movilidad reducida. El osario no es lo único que verás en los túneles, ni encontrarás huesos tirados por el suelo mientras caminas. Los huesos están organizados y dispuestos en una exhibición un tanto tétrica. Podrás apreciar otras cosas interesantes, como los refuerzos del acueducto Arcueil, las canteras subterráneas de las que se supo extraer piedra caliza en el pasado. También podrás ver la llamada Galería Port Mahon, que consiste en una maqueta tallada en la roca de la fortaleza de Port Mahon, Menorca. Además que podrás ver grafitis y o pinturas realizadas por artistas y vándalos de la ciudad que disfrutan pintando bajo tierra. Antes de entrar al osario te encontrarás con un cartel que dice: "Alto, aquí está el imperio de la muerte". Existen entradas secretas a través de las alcantarillas por diferentes lugares de París, pero es ilegal ingresar por ellas. Muchos de los que se han colado en las catatumbas de París no solo han jugado algunos euros de multa, sino incluso su propia vida. Los laberintos que conforman las catatumbas no están diagramados ni señalizados de ninguna manera, por lo que perderse y no encontrar la salida es algo que ya ha pasado más de una vez. Se han llegado a encontrar adolescentes que pasaron 4 días perdidos en los laberintos, totalmente ilesos pero con síntomas de hipotermia. A las catatumbas de París pueden acceder un máximo de 200 personas al mismo tiempo. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.